Hola a todos, mi nombre es Sabrina, soy residente del primer año del Hospital Manuel Belgrano de San Martín y junto con mi compañero Cristian presentaremos este ateneo que se titula Hipertermia maligna a propósito de un caso. La hipertermia maligna, también conocida como hiperpirexia maligna, fiebre maligna o fiebre anestésica, es una patología que se desarrolla mayormente en el curso de una anestesia quirúrgica y raras veces por ejercicio vigoroso o estrés. Esta enfermedad es potencialmente letal e inesperada. Por lo tanto, es importante establecer el manejo perioperatorio durante la crisis inesperada o bien en pacientes sometidos a cirugía. ¿Qué es la hipertermia maligna? La hipertermia maligna es un trastorno muscular hereditario que se manifiesta como un estado hipermetabólico desencadenado luego de que individuos susceptibles reciben anestésicos volátiles y o relajantes musculares despolarizantes. Esta patología se caracteriza por ser un trastorno autosómico dominante, por presentar penetrancia incompleta. Esto nos indica que una mutación de un mismo gen, heredada por sus progenitores, puede manifestarse o no en el fenotipo de la progenie. Y también su expresividad es variable. Por lo tanto, la mutación de un gen heredado puede manifestarse de forma diferente en la progenie. Hablemos un poco de historia. En 1960 se observó que 10 de 38 familiares habían muerto durante el proceso anestésico. Estos pacientes habían recibido óxido nitroso, oxígeno y alotano en el proceso anestésico, y varios de ellos sufrieron hiperpirexia y convulsiones. En ese mismo año, Denbrough y Lower utilizaron por primera vez el término de hiperpirexia maligna en un artículo para un journal británico de anestesiología. Los datos epidemiológicos nos indican que la incidencia exacta no se conoce. Puede variar tanto como una de cada 5.000, 50.000 o 100.000 procedimientos anestésicos. La susceptibilidad es igual en ambos sexos, pero son más comunes las crisis en hombres. La penetrancia incompleta indica que aunque el individuo tenga la mutación genética para la susceptibilidad de hipertermia maligna, eso no quiere decir que esta alteración se expresará durante la primera exposición. Las manifestaciones clínicas se dan durante el curso de procedimientos anestésicos. Por lo tanto, los anestesistas deberán tener en cuenta para poder identificar esta patología. Existen signos precoces y tardíos. La aparición inesperada de taquicardia, hipercapnia y rigidez muscular son signos frecuentes, siendo la hipercapnia un signo precoz. Puede presentarse inicialmente espasmos del músculo macetero que se desarrollan como rigidez mandibular. La elevación de la temperatura es a menudo un signo tardío, pero orientador de esta patología. El estado hipermetabólico conducirá a un estado acidótico y finalmente a una rhabdomiólisis. Existen complicaciones comunes que podrían generarse durante la crisis de hipertermia maligna: edema pulmonar, edema cerebral con convulsiones, ceguera, parálisis, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca y hasta el coma. Hablemos de la etiología. Estudios genéticos demostraron que hay diferentes mutaciones que predisponen a padecer esta enfermedad, pero las mutaciones más comunes están asociadas a gen RIR1, que codifica para los receptores de ranitidina, siendo este un canal de calcio presente en el retículo sarcoplásmico. El gen CACNAC1S, que codifica para los receptores de calcio tipo L o dihidropiridínicos, que conllevan a la activación de los receptores de ranitidina. Y el gen STAC3, que es un gen en estudio, pero se observó en pacientes que presentaron hipertermia maligna. Los agentes desencadenantes de la crisis de hipertermia maligna son los relajantes musculares despolarizantes, como la succinilcolina, y los anestésicos inhalatorios halogenados, como el alotano o el sevoflurano.
El músculo esquelético está formado por haces de fibras musculares, donde cada fibra muscular representa una unidad estructural y funcional. En dicha fibra se observa en la membrana plasmática llamada sarcolema, el retículo endoplasmático llamado retículo sarcoplásmico y el citoplasma o sarcolema. Para la contracción muscular es necesaria la salida de calcio del retículo sarcoplásmico al sarcolema. La salida de calcio del retículo sarcoplásmico al sarcolema se produce por los receptores de reanodina. Estos receptores son canales de alta conductancia que liberan calcio del retículo sarcoplásmico al sarcolema. Los receptores de reanodina son homotetrámeros con una masa molecular de 560 kilodalton. Existen tres isoformas: el receptor de reanodina tipo 1 en el músculo esquelético, los de tipo 2 en el músculo cardíaco y los de tipo 3 en el diafragma y cerebro. En estas tres isoformas se produce la liberación de calcio inducida por calcio, pero la isoforma de tipo 1 presente en el músculo esquelético posee una liberación de calcio inducida por despolarización. Es necesario un estímulo para generar el acoplamiento proteína-proteína entre dos clases de canales iónicos. Este estímulo producirá que los receptores de reanodina presentes en el retículo sarcoplásmico y los receptores de dihidropiridina presentes en la membrana plasmática generen dicho acoplamiento para producir la liberación de calcio. Por lo tanto, una mutación en alguna de estas dos proteínas generará una salida de calcio descontrolada al sarcolema. Entonces, en la crisis de hipertermia maligna, existe un aumento descontrolado del calcio citoplasmático que será responsable de un aumento de la contractilidad muscular. Esto producirá un estado hipermetabólico que consumirá grandes cantidades de ATP y generará un exceso de calor, siendo este un signo clínico evidente de esta enfermedad. Un aumento del consumo de oxígeno por medio de metabolismo aeróbico descontrolado conlleva la hipoxia celular, acidosis láctica y a un exceso de producción de dióxido de carbono. El agotamiento de las reservas de ATP rompe la membrana del músculo esquelético y produce extravasación de los constituyentes celulares, que incluyen potasio, CPK y mioglobina. En el siguiente cuadro podemos observar los diferentes criterios clínicos de una crisis de hipertermia maligna. Tanto la acidosis respiratoria como las manifestaciones cardíacas son signos precoces. Muchas veces, la contracción del músculo macetero y un aumento de la presión parcial de dióxido en el aire expirado es un signo muy evidente de hipertermia maligna, la cual alerta a los anestesiólogos de una posible crisis. Es importante entonces evaluar estos signos clínicos en complemento con los análisis de laboratorio, ya que si no se reconoce la crisis a tiempo, podría ser fatal. Otras determinaciones de laboratorio que son importantes analizar serán calcio, magnesio, LDH y CPK, que estarán elevadas a causa del daño celular producido por el estado hipermetabólico. Habrá un aumento del lactato a causa de la hipoxia celular. También es importante determinar el estado hemostático del paciente, ya que podría generarse una coagulación intravascular diseminada. Y por último, es necesario analizar la urea y la creatinina para evaluar una posible insuficiencia renal aguda debido al gran incremento de la CPK. La crisis de hipertermia maligna se clasifican de acuerdo con su presentación clínica y los síntomas pueden variar de acuerdo con la intensidad de la misma, encontrándose desde casos leves que se autolimitan o presentan discretas alteraciones metabólicas sin las manifestaciones musculares. Las crisis moderadas, que se establecen en horas posteriores a la inducción de la anestesia, produciéndose el síndrome hipermetabólico y muscular. Las crisis fulminantes, que son potencialmente fatales, con múltiples manifestaciones metabólicas y musculares. Y finalmente, las crisis atípicas, que pueden producir desde fiebre postoperatoria, rhabdomiólisis, insuficiencia renal, paro cardíaco y hasta muerte súbita. Esta clasificación se determina por las presentaciones clínicas, las cuales son explicadas por el fenómeno de penetrancia incompleta, características de esta patología genética. Parte del tratamiento de una crisis de hipertermia maligna
consiste en seguir alguno de los pasos críticos para disminuir la mortalidad. Primeramente, el anestesiólogo deberá discontinuar los anestésicos inhalatorios y la succinilcolina, responsable de gatillar la respuesta hipermetabólica. El anestesiólogo le comunicará al cirujano que debe finalizar el procedimiento quirúrgico lo antes posible. Este punto es fundamental, ya que el pronóstico de la crisis de hipertermia maligna es dependiente de la supresión de los anestésicos utilizados. Es necesario hiperventilar al paciente con oxígeno 100% para contrarrestar el estado de hipoxemia. La administración de bicarbonato es importante para tratar la acidosis, ya que muchas veces, en conjunto con la hipercalemia, van a revertir las arritmias que se generan durante la crisis. Es importante enfriar al paciente durante la crisis, ya que la temperatura puede aumentar 1 grado centígrado cada 5 minutos, por lo que se deben iniciar de inmediato maniobras de enfriamiento, como el lavado de cavidades con sueros fríos y enfriamiento de la superficie corporal. Y finalmente, deberá administrarse dantroleno sódico, que es un relajante muscular de acción rápida que inhibe la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. El dantroleno es el único agente disponible clínicamente para el tratamiento específico de la hipertermia maligna. Es un relajante del músculo esquelético de acción directa que bloquea la liberación de calcio de las reservas intracelular del retículo sarcoplásmico. La contracción muscular está disminuida sin un efecto en los potenciales de acción de la unión neuromuscular. El dantroleno es un derivado de la hidantoína, altamente lipofílico, por lo tanto su uso generalizado se hizo esperar. Hoy existe su uso intravenoso, y la presentación viene en frascos que contienen 20 miligramos de dantroleno sódico liofilizado con 3 gramos de manitol. Este último fue agregado para mejorar la solubilidad en agua. La terapia se inicia con un bolo de dantroleno de 2,5 miligramos por kilogramo de peso a través de vía venosa gruesa. Luego se realiza una dosis de mantenimiento por 24 horas. Este fármaco no produce alteraciones cardiovasculares ni pulmonares importantes. No hay gran riesgo demostrado en la administración de dantroleno ante una sola sospecha de hipertermia maligna. Hay que mencionar acerca de lo imprescindible que resulta la disponibilidad de dosis adecuadas de dantroleno sódico en toda institución que se utilicen agentes potencialmente gatillantes de la enfermedad. Para el diagnóstico se recomienda la prueba de contractura in vitro, también denominada prueba de contractura de cafeína y alotano. Es el método gol estándar a pesar de ser invasivo, ya que es fiable a la hora de detectar personas susceptibles. La prueba se basa en exponer al fragmento de músculo obtenido a partir de la biopsia a sustancias que estimulan la apertura de los canales renidina. El resultado será positivo si se observa una contractura anormalmente intensa. En Latinoamérica, el único país que realiza esta prueba es Brasil. La biopsia debe realizarse en el músculo cuádriceps en la porción vastolateral. Luego de obtenido el fragmento, se debe colocar inmediatamente en la solución Krebs-Ringer precarbooxigenada. Esto permitirá que el tejido se mantenga viable. Lo que hay que tener en cuenta es que el tiempo transcurrido desde la biopsia hasta la finalización de la prueba no debe exceder las 5 horas. Por lo tanto, la biopsia y la prueba se realizan en el mismo centro. El fragmento del músculo obtenido se fija en un electrodo de plata en una de las extremidades y en un traductor eléctrico en la otra. El test se hace en cubetas calentadas a 37 grados centígrados por agua circulante controlada por termostato, y el interior de las mismas se rellenan con solución Krebs-Ringer, además de oxigenarse continuamente. El tejido se estimula constantemente con impulsos eléctricos supramáximos de 1 milisegundo y una frecuencia de 0,2 Hz. Se incuba con la sustancia agonista de los canales ranoidina. El grado de contracción del músculo durante todo el test va siendo acompañado en tiempo real, detectado por un traductor eléctrico acoplado a una computadora. Lo que se observa es el gráfico obtenido en el test de contractura en respuesta a alotano. La flecha superior indica la respuesta de contracción muscular desencadenada por el estímulo eléctrico. Las flechas inferiores indican el momento en que se añadió alotano. Lo que se puede apreciar en este esquema es el ascenso de la línea de base que corresponde a la contracción anormal del músculo. Se destacan 2 protocolos para realizar la prueba de contractura: el protocolo propuesto por el Grupo Europeo de Hipertermia Maligna y el de la Asociación Norteamericana de Hipertermia Maligna. Si bien son similares,
no son idénticos. El protocolo del Grupo Europeo se caracteriza por tener una sensibilidad del 99% y una especificidad del 93%. Se analizan 4 fragmentos, además la administración de alotano y cafeína es en dosis creciente. El valor de corte utilizado para cafeína es de 2 milimoles y el alotano es de 2%. Otra de sus características es la clasificación que se utiliza dependiendo de la respuesta que tengan a diferentes sustancias. Si la respuesta es anormal tanto para alotano y cafeína, se lo cataloga como susceptible. Si solo se obtiene una respuesta normal de una de las sustancias, se especifica con cuál, por ejemplo, susceptible a cafeína. Si no hay una respuesta normal, se lo denomina como no susceptible. En cuanto al protocolo de la Asociación Norteamericana, su sensibilidad es del 97% y su especificidad es del 85%. En cuanto a la cantidad de fragmentos utilizados son 6, además, solo se usa una concentración de alotano que es el 3%. Y sus valores de corte son de 2 milimoles para cafeína y de 3% para alotano. En el algoritmo del Grupo Europeo para el diagnóstico de susceptibilidad se recomienda hacer la prueba de contractura a pacientes con antecedentes familiares sospechosos o diagnosticados con hipertermia maligna sin una mutación causal identificada, además a personas que hayan tenido una reacción adversa a la anestesia general. Si el resultado es positivo, se lo diagnostica como susceptible. Si el resultado es negativo, se lo diagnostica como no susceptible. Si el paciente tiene un familiar diagnosticado con hipertermia maligna con una mutación causal identificada, se recomienda el diagnóstico molecular. Si la mutación se encuentra presente, se lo diagnostica como susceptible. Si la mutación no se encuentra presente, se debe proceder a hacer la biopsia para descartar la enfermedad. El diagnóstico molecular tiene sus limitaciones. Si bien el 50% de los casos con diagnóstico se asocia a mutaciones en el gen de ranitidina en el locus del cromosoma 19, la alta heterogeneidad genética en cuanto al locus de la mutación no permite descartar todas las mutaciones patológicas, además del hecho de que puede estar afectado más de un gen. Otra de las limitaciones es la gran variabilidad tanto intra como interindividual de la expresión fenotípica de estos pacientes, algunos de los cuales no muestran signos de hipertermia maligna tras la exposición a agentes desencadenantes, por lo que un diagnóstico negativo no puede ser hecho con una prueba de ADN solamente. El Grupo Europeo acepta 48 mutaciones en el gen de ranitidina como diagnóstico. La mayoría son mutaciones puntuales. Actualmente se identificaron 2 mutaciones puntuales del receptor de dihidropiridina que sirven como diagnóstico. El caso que presentaremos a continuación ocurrió en nuestro hospital, el cual se basa en un paciente masculino de 18 años que ingresa a quirófano para la cirugía ortognática programada por anomalías dentoesquetal. Esta cirugía actúa sobre los huesos mejorando la oclusión de la boca y la armonía de su rostro. Como antecedente, esta persona fue intervenida a los 9 meses y al año por labio leporino. Luego de su última cirugía, el paciente presentó fiebre, la cual se resolvió por sí sola. El examen físico preoperatorio no presentó alteraciones. En cuanto al laboratorio prequirúrgico, no se evidenciaron alteraciones en la función renal, glucemia, hemostasia ni hematológica. Al no observarse alteraciones en el examen físico y en el laboratorio, se decide seguir con la cirugía programada. Los anestésicos utilizados durante la intervención son, como primer hipnótico, el propofol, como relajante muscular, la succinilcolina y como mantenimiento de la hipnosis, el cefurano. La operación duró 8 horas y media aproximadamente y se evaluó cada 2 horas el estado CO-base, hematocrito, ionograma y glucemia, las cuales no presentaron alteraciones significativas. Luego de finalizar la operación, en el momento de desentubar, el paciente presenta los siguientes signos: aumento de la temperatura corporal, llegando a los 40 grados centígrados, un aumento de la frecuencia cardíaca, rigidez muscular y el incremento del dióxido de carbono expirado. Se descarta la hipoventilación, la reinhalación de dióxido de carbono y el despertar como causa de la hipercapnia, por lo que se decide suspender la administración de Seborene, el cual es un anestésico, cambiar la calzodada, el cual sirve como absorbente del dióxido de carbono, y modificar los parámetros ventilatorios administrando oxígeno al 100% con flujo alto. En los laboratorios realizados se observa alteraciones en el estado ácido-base y un ligero aumento de potasio a comparación de sus valores iniciales. Al analizar el estado ácido-base, el pH está disminuido, pero el dióxido de carbono y bicarbonato están aumentados, por lo que se define este proceso como una acidosis respiratoria aguda por presentar un deterioro brusco sin causa aparente.
Cuando calculamos el bicarbonato operado, se obtiene un valor mayor al bicarbonato obtenido, por lo que este proceso no se encuentra compensado. ¿Qué medidas se tomaron? Básicamente se utilizó la ventilación mecánica y el bicarbonato para disminuir la acidosis y restablecer el equilibrio. Lo que hay que tener en cuenta es que la utilización de bicarbonato en exceso puede provocar una alcalosis metabólica. Con los resultados obtenidos tanto de la clínica y del laboratorio, los médicos sospechan de una crisis de hipertermia maligna, por lo que deciden evaluar el daño muscular por medio de la CK, obteniendo valores de 13.088 unidades internacionales litro. Al analizar al paciente, se advierte que cumple con los siguientes criterios: la acidosis respiratoria, la rigidez muscular, el aumento de la CK que nos da una indicación del daño muscular, la elevación de la temperatura y la reversión rápida con Dantrolene que se suministró en el momento de la sospecha. Por todos estos motivos, al paciente se lo diagnostica como posible síndrome de hipertermia maligna debido a que el diagnóstico definitivo se hace en centros especializados. Para el manejo de la crisis, lo que se utilizó fue lo siguiente: suero frío, gel frío, bicarbonato, hiperventilar con oxígeno al 100% con flujo alto y Dantrolene. Luego de tomadas las medidas, el cuadro se revierte y uno de los controles que se realiza periódicamente es el de ACK, tomando como base la primera obtenida en el momento de la crisis. La determinación de la ACK se hace cada 12 horas durante las primeras 48 debido a que puede tener una recaída. Además, se monitorea la evolución del paciente por medio del estado ácido-base y la evaluación de la función renal. Se le suministra solución fisiológica y diuréticos para depurar metabolitos tóxicos, provocando el descenso de la CK con el transcurso de los días. Lo que hay que tener en cuenta es que el pico máximo de la proteína se obtiene entre las 12 y las 24 horas después de la crisis. Si bien se encontraron valores altos de la enzima, el paciente nunca presentó daño renal. Con el transcurso de los días, el paciente mejora paulatinamente y es dado de alta tras pasar 2 semanas internados. La crisis que desarrolló se la define como moderada debido a que ocurre horas posteriores a la administración del gatillante. Además, se le recomienda seguir con los estudios pertinentes para tener un diagnóstico definitivo. Como conclusión, podemos decir que la comunicación interdisciplinaria entre los profesionales de la salud, con el descubrimiento de nuevas mutaciones, facilitan el diagnóstico. Pero hay que tener en cuenta que la variabilidad de la expresión fenotípica provoca que sea difícil la detección de personas susceptibles. En las personas susceptibles se pueden utilizar otros fármacos, como la ketamina, opioides o relajantes musculares no despolarizantes. Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar este Ateneo. Y para finalizar, esperamos que hayan disfrutado de este Ateneo y con mi compañero agradecemos mucho su atención.